El día de hoy nos acompaña Cristian Metaute Medina. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y es magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad de Conocimiento y la Creatividad. A la fecha, él adelanta proyectos con el experto internacional doctor Josep Duarte de la Universidad Abierta de Cataluña. Le damos la bienvenida a Cristian y le damos la palabra. Bienvenido, Cristian. Cordial saludo para todas y todos. Espero que ustedes y su familia se encuentren bien en medio de esta emergencia, ¿cierto? Que nos ha llevado también a situarnos en retos importantes a nivel tanto personales como desde el aspecto de educación. Entonces, como lo estaba mencionando Julián, eh, hoy quiero con esta charla divulgar, compartir con ustedes estas experiencias que he venido teniendo desde años atrás en relación con los entornos virtuales de aprendizaje. Considero que todos los días tenemos aspectos para seguir mejorando o aprendiendo en relación con ellos, salen nuevos desafíos debido a que día a día emergen nuevas tecnologías que se pueden adoptar o de alguna manera enlazar con los entornos virtuales de aprendizaje y que nos permiten, digamos, que seguir entendiendo cómo siguen aprendiendo las personas en los entornos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, hoy estaremos direccionando esta charla más en valorar cuáles son esos aspectos que tienen los entornos virtuales para poder nosotros entender cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos entornos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y como lo mencionó Julián, cualquier inquietud o comentario estará habilitado el chat o la herramienta de preguntas y respuestas y pues a medida que vayamos avanzando podemos ir conversando en torno a ello. Entonces, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Entonces, entornos virtuales de aprendizaje. Y uno se haría la pregunta, ¿por qué surgen los entornos virtuales de aprendizaje? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, para ello partamos de un contexto y digamos que los desafíos que hoy tenemos como sociedad y especialmente las organizaciones de educación es que merecen una revisión sobre el desarrollo de estrategias de transformación digital y que ello lo tomamos de nuestra charla anterior donde hablábamos de cuáles son los retos y por qué merece prestarse atención a la transformación digital en las organizaciones de educación. Y ello es porque pensar en la transformación digital direccionada desde los cambios estratégicos, tácticos y operativos nos lleva a darle soporte a esos procesos misionales y en especial a los procesos de procesos académicos, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué optar por esta transformación digital de las organizaciones de educación superior? Porque permiten aumentar el acceso a las personas a programas académicos, ingresar a experiencias de aprendizaje, porque nos ayudan a aumentar la cobertura y presencia de las organizaciones de educación a lo largo y ancho del territorio y que permita fomentar tanto el desarrollo individual como de los territorios. Eso es uno de los beneficios que nos permite pensar en la transformación digital y entendiendo que ese desarrollo pues es entendido como el bienestar de las personas en un contexto. ¿Cierto? Entonces, superar todos estos retos nos llevan a pensar en la flexibilidad del currículo en relación con los aspectos de tiempo y espacio. La transformación digital nos ayuda a que las universidades permitan que esas personas que en algún momento tienen dificultades para su desplazamiento y que no coinciden en el espacio donde está la universidad, pues puedan acceder a experiencias de aprendizaje a través de una tecnología que sea elegida en el momento que se decide la transformación digital, ¿cierto? Entonces, este sería como el contexto de por qué elegir los entornos virtuales de aprendizaje como una opción de transformación digital. Entonces, la adopción de algunas tecnologías dan soporte a la comunicación entre profesor y alumnos y esto orientado a un propósito de aprendizaje.
Es fundamental que todas aquellas tecnologías que se adopten pues sean seleccionadas en para el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyan a lo fundamental, a que se permita esa relación entre profesor y alumnos para que se pueda llegar a desarrollar, a lograr el propósito de aprendizaje, donde se pase de un estado de desarrollo A un estado de desarrollo B, ¿cierto? Y que ahí es donde nosotros también empezamos a entender la funcionalidad que tiene esa tecnología en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nos preguntaríamos de cómo sucede el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de una tecnología. Es una pregunta interesante y que los invito también a que ustedes lo piensen en este momento. ¿Cómo podría suceder ese proceso de enseñanza? ¿Cierto? Y para poder entender esto, pues vamos a partir de esta gráfica. Y es que debemos comprender que un acto de enseñanza-aprendizaje surge en un entorno de aprendizaje. Y ese entorno de aprendizaje puede ser presencial o virtual, ¿cierto? A diferencia de lo virtual, el ciberespacio, ese es el entorno que se teje para que haya una comunicación entre profesor y alumnos. Y todo ello se da a través de actos de comunicación a partir de una intención. Recordemos que nosotros la necesidad de comunicarnos con los otros surge a partir de una intención, pero en el marco de ese proceso de enseñanza-aprendizaje surge bajo una intención de enseñar y aprender, porque hay alguien que está allí como profesor, orientador y facilitador del desarrollo de quienes desean aprender bajo unas necesidades de conocimiento o desarrollo de habilidades y actitudes en el marco de un objeto de conocimiento. Entonces para poder entender de que cómo sucede ese acto de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual de aprendizaje, pues partamos de esto simple que es cómo es a partir de un modelo de comunicación y podemos entender que en un acto de comunicación, pues hay unos aspectos fundamentales para que se pueda desarrollar ello y es que existe un emisor y un receptor. Y para que en esa relación que sucede entre emisor y receptor a partir de una intención, hay un proceso de codificación de un mensaje que es descodificado por el receptor y que ese mensaje pues está situado en un contexto, en una necesidad, ¿cierto? Y que finalmente lo que causa esa relación entre emisor y receptor es un efecto y en el caso en el acto de enseñanza-aprendizaje es o una apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes o una generación de conocimientos, habilidades y actitudes o también puede pasar algo, no puede pasar nada entre esa comunicación que surge entre emisor y receptor, ¿cierto? Quizás el efecto pueda ser igual como yo entré a la conversación, pueda salir igual como entré a la conversación, ¿cierto? Pero entonces me vuelvo. Cuando estamos en ese acto de enseñanza-aprendizaje, en ocasiones el profesor ocupa el lugar del emisor y en otros momentos el alumno o los alumnos ocupan la posición de receptores. Pero nosotros tenemos que entender de que esa comunicación no es vertical, es decir, donde el profesor no es el que tiene el poder del conocimiento en cierta forma, sino también reconocer que el alumno en cualquier momento de esa experiencia de enseñanza-aprendizaje también puede ocupar el lugar de emisor. Y allí es donde se intercambian esas posiciones entre profesor y alumno para que se genere una interacción en torno a un objeto de conocimiento y en torno a una intención de ese entorno de aprendizaje. Entonces es muy importante que cuando nosotros, y en especialmente cuando el profesor es invitado o direccionado a que
pase su experiencia a un entorno virtual de aprendizaje, entienda que lo que pasa de su educación presencial a una educación virtual es que cambia de entorno, cambia de contexto y que ese contexto merece otra revisión de la manera como yo me comunico, como genero los actos de comunicación, donde es importante entender que desde los entornos virtuales de aprendizaje, que también pueden ser llamados educación virtual o modalidad virtual, allí todo lo que sucede es asincrónico, donde las relaciones que suceden entre profesor y alumno no coinciden en espacio y tiempo. Eso es uno de los beneficios de los entornos virtuales de aprendizaje, puesto que estos agentes educativos, debido a esas dificultades de tiempo y espacio, pues tienen unos momentos acorde a sus planeación, a su disponibilidad para que puedan direccionar su proceso de aprendizaje. Entonces, aquí esto pues nos lleva a entender que la primera reflexión que tenemos que entender es que entonces se hace necesario poner las nuevas tecnologías de la información y comunicación al servicio del estudiante y al servicio de su proceso de aprendizaje. Yo sé que hemos venido haciendo transiciones desde los sistemas de educación, de pasar de paradigmas tradicionales, románticos, conductistas, hasta corrientes muy constructivistas, y que esos paradigmas generan las bases de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y digamos que los paradigmas educativos o los modelos pedagógicos no son malos ni buenos, son circunstanciales. Ellos permiten que de acuerdo al contexto, el sistema educativo o la institución, en este caso, opte por un modelo educativo que apoye y que de alguna manera fundamente cada actuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero ahora bien, pensar la transformación digital en estos modelos educativos nos lleva a entender de cuál va a ser el rol del profesor y cuál va a ser el rol del alumno dentro de este paradigma, donde nos lleva a desplazarnos o de un modelo tradicional o conductista a un modelo constructivista. Esto es una decisión, una de las primeras decisiones que debe tomar una institución o una organización educativa cuando decide hacer transformación digital y adoptar los entornos virtuales de aprendizaje para los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cierto? Esta es nuestra primera reflexión. Ahora, continuemos con lo que hemos venido entendiendo. Pero entonces, ¿qué solución educativa y tecnológica se podría elegir para flexibilizar el currículo y por ende un acto de enseñanza-aprendizaje? Es decir, ¿cuál es esa tecnología que me permite a mí como institución, como facultad o como profesor que yo esté asincrónico a en relación con mis alumnos, donde no coincidamos en tiempo y espacio? Y una solución de ellas son los entornos virtuales de aprendizaje, como lo conocemos desde un discurso o desde la literatura, si lo hablamos desde lo pedagógico, ¿cierto? Que son normalmente llamados EVA o también ABA, que también son llamados como ambientes virtuales de aprendizaje. Pero la tecnología que soporta esta experiencia se llaman los Learning Management System, que son de alguna manera un conocimiento científico aplicado para desarrollar un entorno que soporte una experiencia entre alumnos y profesores y unos contenidos que tienen que tener una arquitectura adecuada para que haya una experiencia adecuada, donde sea funcional, pertinente y permita que logremos un propósito académico. Ahora, ¿qué es un entorno virtual de aprendizaje? Lo vamos a ver desde dos perspectivas. Si nosotros hacemos un rastreo desde la literatura, existen muchas definiciones que coinciden en esta, que es
que según Duarte dice que los entornos virtuales de aprendizaje es una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de contenidos educativos distribuidos a partir de la red, es decir, fundamentalmente son los que aparecen a través de la web, ¿cierto? Esto es lo que llamaríamos un entorno virtual de aprendizaje, pero cabe mencionar que estos contenidos educativos son diferentes a los que uno podría encontrar en una página web. ¿Por qué? Digamos que los entornos virtuales, si bien hay una disponibilidad de información en este entorno de aprendizaje, lo que pasa y lo diferente a lo que causa la información que está en una página web y un entorno virtual de aprendizaje es que esta está orientada a que suceda algo en ese receptor. Es decir, que haya un efecto en él a nivel de un cambio cognitivo, procedimental y actitudinal. Eso es lo diferente. Y entonces, un entorno virtual de aprendizaje no es hacer un repositorio de documentos que dispongan información a unos sujetos, porque también tenemos que entender que disponer de información no significa aprender. Debe estar intencionada desde un diseño a partir del objeto de aprendizaje para que suceda eso en el sujeto que también está aprendiendo y también que está enseñando. ¿Cierto? Y si lo vemos también desde una perspectiva normativa, pues los entornos virtuales de aprendizaje en Colombia están regulados y pues el decreto 1330 del 2019 del Ministerio de Educación Nacional nos dice que estos entornos virtuales de aprendizaje son concebidos para el ministerio y regulados como una modalidad. Es decir, un modo de cómo ese mensaje entre profesor y alumno es direccionado, ¿cierto? Entonces, digamos que la modalidad presencial, el profesor y alumno coinciden en espacio y tiempo. En la modalidad a distancia, profesor y alumno están distantes, es decir, tienen una... Cabe mencionar que los entornos virtuales de aprendizaje tienen antecedentes en la educación a distancia, pero aquí en la educación a distancia se utilizan diferentes tecnologías para que suceda esa relación entre profesor y alumno, pero allí el alumno no coincide en un mismo entorno para que el profesor lo asesore o genere algunas o despeje inquietudes en relación con ello. Mientras que en la modalidad virtual, si estamos todos en un entorno, pero no coincidimos espacio y tiempo, pero circula mensajes que me permiten a mí empezar a hacer modificaciones de conductas u otras intencionadas desde el objeto de aprendizaje. Ahora vamos a ver qué aspectos tenemos que considerar nosotros de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Y pensemos qué elementos. Pensemos en qué elementos debo yo considerar como institución educativa, como facultad y como profesor en el momento de adoptar un entorno virtual de aprendizaje. Y estos aspectos a considerar son los siguientes. El uso de un entorno virtual de aprendizaje debe ser el resultado de una estrategia institucional. ¿Por qué? Digamos que la organización educativa, al optar por un entorno virtual de aprendizaje, debe empezar a alinear unos aspectos estratégicos y filosóficos que ayudan a generar las condiciones, tanto tecnológicas, de recursos humanos, tanto a nivel de gestión, que permitan que esto suceda y que haya unos recursos que soporten generar entornos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Otro de los aspectos a considerar que si bien viene una decisión estratégica que debe estar coherente con el proyecto educativo institucional y con el plan estratégico donde se disponen de las condiciones para que esto se mueva, pues también debe tener un aspecto a considerar es en el currículo, en aquello que se organiza, se planea para que suceda, de que esa filosofía que se tiene a nivel del modelo educativo
pueda ser plausible en un contexto, ¿cierto? Y esto lo vemos más desde el currículo. Y este currículo nos lleva a pensar en esas prácticas de enseñanza de los profesores, esos modos de cómo ellos generan algunos métodos para conducir a los alumnos hacia ese logro académico. Y también entender que es fundamental en los entornos virtuales de aprendizaje definir cómo se evalúa. El pensar y el tener claro como organización y como profesor cómo se evalúa me define y me dice cómo enseño, ¿cierto? Eso define mis prácticas de enseñanza-aprendizaje y pues también genera, pues también devela esos paradigmas que están atravesando mis prácticas de enseñanza-aprendizaje. Es importante que en los entornos virtuales de aprendizaje, y esto es una propuesta que vengo haciendo, si bien cuando se habla ya de los modelos educativos y todos los modelos pedagógicos contemporáneos están desplazando al centro al alumno y dejando en la periferia al profesor en ocasiones. Pero aquí mi propuesta es que que se sitúe en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es al profesor y al alumno y rodeado a, por la sociedad, ¿cierto? Eso es una de las propuestas que también pues yo considero que es importante, puesto que el tener en el centro al profesor y el alumno genera una relación de confianza y también una posición entre estos dos agentes educativos para que sigan aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, fuera de considerar entonces una parte estratégica de currículo, pasemos también a un aspecto a considerar en el momento de adoptar un entorno virtual de aprendizaje y es la cultura, las formas en cómo las personas y esas prácticas en las que como las personas definen sus formas de ser y actuar en un contexto y que son atravesadas a través de esos paradigmas. Cuando estamos generando o cuando una institución educativa ha optado por una transformación digital y la elección de la tecnología que seleccionó es un LMS, un Learning Management System, pues es si eligió esta tecnología, pues deben también generar una cultura en torno a ello para que se pueda comprender cómo funciona, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas y a partir de ello generar unas capacidades en relación con esa tecnología y se encuentre un sentido direccionado desde el currículo y para el currículo, ¿cierto? Entonces todo ese aspecto cultural es muy importante en el momento de entender los entornos virtuales de aprendizaje. Otros aspectos a entender para los entornos virtuales de aprendizaje es pensar en la tecnología que estará al servicio de la estrategia. ¿Cuáles son las tecnologías que permitirán hacer todas estas transformaciones? ¿Qué infraestructura tecnológica tiene habilitada la organización educativa y cuál necesitaría para que todo esto pueda suceder? De lo contrario, pues quedará todo a mitad de camino, ¿cierto? Entonces es importante que cuando una institución decida hacer esta transición, pues tenga unos recursos que permitan generar todas estas transformaciones y que la gente también sienta confianza en esto. También es importante que, y como lo decía ahorita, digamos que en los entornos virtuales de aprendizaje día a día vienen generándose también algunas tecnologías emergentes que se pueden alinear o relacionar con los entornos virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, a la fecha ya la inteligencia artificial puede señalarse dentro de algún aspecto de arquitectura de los entornos virtuales y donde estamos hablando ya de aprendizaje adaptativo, donde toda la experiencia de aprendizaje que fue diseñada por un profesor experto, pues tiene unas complejidades a nivel del pensamiento de cada sujeto que está interactuando en este entorno virtual de aprendizaje. Y la inteligencia artificial lo que hace es generar unos perfiles de estos sujetos que están aprendiendo y del sujeto que está enseñando para generar unos caminos personalizados para cada persona y que pueda
todos por diferentes caminos llegar a un resultado que es, en este caso, o sea una competencia o sea un objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces es muy importante que también los entornos virtuales de aprendizaje no entendamos que son metodologías absolutas, sino que cada día están transformando sus formas de concebirse y de estructurarse. Otra cosa importante para pensar en esto es que en el momento que se necesite hacer un entorno virtual de aprendizaje, pensar en la calidad en estos procesos, debido a que no debemos de pensar que esto surgirá de la noche a la mañana, sino que merece una revisión desde sus condiciones de calidad, cuáles son los procesos que se necesitan asegurar para que se puedan dar y cuáles son los recursos humanos que nos ayudarán a mantener esta calidad para que pues de hecho, pues yo podría decir que hay veces los entornos virtuales de aprendizaje tienen muchos aspectos y lecciones aprendidas que necesitan migrarse hacia la educación presencial. Ejemplo, por ejemplo, el aprendizaje adaptativo, los sistemas de comunicación que existen allí, las diferentes estrategias que podemos utilizar en los entornos virtuales de aprendizaje, como es el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, ¿cierto? Donde finalmente, si bien hay una base ya planeada y diseñada en los entornos virtuales de aprendizaje, esto se puede seguir transformándose. Y allí finalmente también los recursos que se disponen para que los alumnos aprendan vienen también desde una curaduría, desde el profesor experto y también del equipo de diseño instruccional. Otro aspecto a considerar finalmente es la flexibilidad, accesibilidad y cobertura. Si nosotros optamos como institución por un entorno virtual de aprendizaje y nuestra intención por haber adoptado esta tecnología era aumentar la flexibilidad del currículo y la accesibilidad para que otras personas que están situadas por fuera de la institución puedan acceder y aumentar su cobertura, pues tenemos que estar constantemente vigilando de que estos aspectos sí se cumplan, porque de lo contrario no sería una decisión fundamentada y con sentido y pues estaríamos allí como despilfarrando, por decirlo así, recursos y reorientando esta estrategia hacia otra cosa, ¿cierto? Hacia otro fin. Entonces, con estos aspectos en mente, vamos a pasar a la segunda reflexión. Y es que para crear un entorno de enseñanza-aprendizaje digital, debemos implementar un diseño de aprendizaje. Entonces, ¿y qué es eso de diseño de aprendizaje? Normalmente es llamado diseño instruccional y en el cual antecede la experiencia de aprendizaje. Yo usualmente vengo utilizando el término de experiencia de aprendizaje para los cursos o todo lo que sucede en la enseñanza-aprendizaje, puesto que, como decía la Rosa, la experiencia de entender de eso que le pasa a cada sujeto y eso que me pasa genera una experiencia, yo la significo a través de un código y puedo generar un conocimiento y a partir de ello puedo tener una habilidad y una actitud y un relacionamiento con los otros, ¿cierto? Entonces, esas experiencias son las que me marcan y para que pueda existir una experiencia de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual de aprendizaje, lo antecede un diseño de aprendizaje. Y es que un diseño de aprendizaje es un proceso que conlleva al diseño y al desarrollo de la experiencia, orientada al desarrollo del propósito. Es decir, se genera el diseño de aprendizaje genera el marco que permite la selección de contenidos, el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje para las personas y la selección de recursos que permitirán proveer información para que los sujetos a través de esas actividades de aprendizaje desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes. Y este diseño de aprendizaje está pues precedido por un equipo interdisciplinario. Usualmente, en las universidades que han optado por los entornos virtuales de aprendizaje, pues tienen una unidad llamada e-learning, ¿cierto?
o centro de ayudas educativas, y esta unidad está constituida por un ingeniero de sistemas, por un programador, por un diseñador gráfico e ilustrador, por un productor de contenido, un comunicador, un diseñador de aprendizaje, que es una persona que en este caso es conocedora de paradigmas educativos y las maneras como las personas aprenden en entornos virtuales, y un líder de proyectos, porque finalmente un curso académico lo debemos de entender, o un curso que se irá para un entorno virtual de aprendizaje lo debemos de definir como un proyecto, el cual es un, es un esfuerzo temporal que se ejecuta para obtener, pues que se ejecutan varias actividades para obtener un producto, y en este caso, o un resultado, que en este caso es un curso que se llevará, que está en un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, esto, digamos que a nivel personal y profesional, uno lo nombra como proyecto por ese esfuerzo que uno hace en un tiempo y espacio para obtener un producto, y puesto que nos ayuda a que antecedan unos procesos anteriores. Entonces, digamos que uno, para poder diseñar un entorno virtual de aprendizaje, tiene que empezar por análisis, luego diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Cuando pensamos en análisis, es entender para quién es este curso, quién lo diseñará, cuáles son las condiciones administrativas, de recursos humanos y tecnológicas que se necesitan generar para que se pueda dar el diseño luego, ¿cierto? Eh, quién es mi audiencia, cuál es el idioma en el que tengo que situar la experiencia de enseñanza-aprendizaje, cuál es el contexto y el propósito de enseñanza-aprendizaje. Una vez afinado y pues teniendo claro estos aspectos en la parte de análisis, pasamos al diseño, donde el diseño actúan unos agentes importantes. Un profesor experto temático en relación con el objeto de conocimiento que vamos a abordar, y el diseñador de aprendizaje o instruccional, que orientará al profesor de cómo llevar ese objeto de enseñanza-aprendizaje a un contexto virtual, y que a partir de allí ya se generan unas guías o unos guiones para que se desarrollen unas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluaciones para que empiece a desarrollarse, ya sean recursos. Entonces, allí ya en la parte de desarrollo, es decir, fase uno, fase 2, fase 3, luego de tener planeado de cómo sucederá el aprendizaje allí, pues vamos a empezar a desarrollar recursos de aprendizaje, o los OVA, que se llaman objetos virtuales de aprendizaje. ¿Cuáles son esos recursos y cómo será el entorno para que pueda proveer información al sujeto en esa relación y en ese acto de comunicación, donde hay veces es emisor y hay veces receptor, y se lleve el mensaje? Y ese mensaje son las actividades de aprendizaje fundamentadas en recursos de aprendizaje, donde dan información al sujeto para que desarrolle conocimientos, habilidades y actitudes. Luego de ello, de tenerlo diseñado y desarrollado, se implementa. Es allí en la implementación donde ya el profesor y alumnos coinciden en esa experiencia de aprendizaje, y finalmente, pues, un curso que esté en un entorno virtual de aprendizaje está evaluándose durante, antes y después, debido a que una vez implementado este curso en el entorno virtual de aprendizaje, es necesario hacer una revisión de qué impacto tuvo a nivel del aprendizaje y qué impacto tuvo a nivel de la enseñanza. Y en caso tal de que hayan mejoras, pues se deben de hacer antes de volver a salir por decirlo así, al público, nuevamente ofertado, ¿cierto? Entonces, recordemos entonces que el diseño de aprendizaje es muy importante en el momento de crear un entorno virtual de aprendizaje. Reflexión número 3. Entonces, ¿cuál es el rol del profesor, del alumno y de la institución en un entorno virtual de aprendizaje? Y empecemos de que el rol del profesor en un entorno virtual de aprendizaje es ser el diseñador de experiencias y acciones para generar cambios a nivel del saber, del ser y el hacer. Pues digamos que yo considero, y pues soy un creyente de que nosotros como profesores
ya sean de los entornos presenciales, virtuales o híbridos, ¿cierto? Nosotros debemos de ser esos diseñadores de acciones y que esas acciones son traducidas a partir de actividades de aprendizaje que generen cambios en los sujetos, donde nos lleven a hacer una transición de un paradigma tradicional donde solo éramos unos catedráticos en el sentido en proveer información, en ser emisores de una información y el otro era el receptor de la información. Pero como yo les decía antes, el ser generador de información o disponer de información no significa que se está aprendiendo. Entonces el profesor en el rol de los entornos virtuales de aprendizaje debe de ubicarse como un diseñador de acciones y de actividades de aprendizaje que generen estados de desarrollo en los sujetos. Que un sujeto que hoy yo lo pude caracterizar que está en un estado A, cuando termine el curso esté en un estado B, haya una modificación en sus formas de pensar, en sus formas de actuar y en sus formas de ser, en relación con un objeto de conocimiento o un propósito de aprendizaje. Pasemos con el rol del alumno. ¿Cuál sería el rol del alumno en un entorno virtual de aprendizaje? Primero, reconocer a ese alumno como un sujeto de capacidades biológicas y simbólicas. Es decir, el aprendizaje sucede en un proceso de que yo, Cristian, estoy dotado de unas capacidades orgánicas, entonces que hay unos sistemas interiores que están funcionales para que yo pueda tener una capacidad de hablar, para que yo tenga una capacidad desde mis sentidos también empezar a distinguir formas, objetos y poder significarlos. Entonces, cuando yo digo también de simbólico, es que entonces, fuera de que yo tenga unas condiciones biológicas funcionales, tengo que tener unas condiciones simbólicas, que ahí es donde se traduce todo lo que es el código. Es decir, yo aprendo porque también cuando alguien me habla, yo puedo tener un significado y un significante en relación con lo que me están mencionando. Y yo puedo traducir todo eso que me están hablando o que está sucediendo en una experiencia, yo lo estoy traduciendo porque comparto un código, comparto digamos que un aspecto lingüístico en común para que yo pueda significar esa experiencia y que esa significación me lleve a mí a tener fuera de tener un conocimiento, por decirlo así, que eso es lo que, digamos que lo que tiene el paradigma tradicional es que primero se pensaba que aprender era solo tener información o conocimientos, pero tenemos que entender más allá de eso, que fuera de que yo tenga un conocimiento y pueda hablar de él, pueda hacer cosas con ese conocimiento y pueda tomar una posición en relación con eso que sé. Ahora, el rol de la organización educativa en relación con los entornos virtuales de aprendizaje y es tomar una posición desde la gestión y generación de las condiciones tanto de infraestructura tecnológica como la de experiencia de usuario para que se puedan dar estos cambios o estas transformaciones digitales para que los profesores y alumnos puedan tener una experiencia de enseñanza-aprendizaje adecuada. Entonces, sé que todavía siguen existiendo retos importantes en relación con los entornos virtuales de aprendizaje. Y ahora los entornos virtuales de aprendizaje en medio de la pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que tiene unos beneficios interesantes para seguir pensando y reflexionando del lugar que ocupan las tecnologías de la información y la comunicación o digitales en la gestión de programas académicos y también en el diseño de ellos, y donde la institución y también los agentes educativos tienen un rol importante, encontrar la funcionalidad de estos entornos virtuales de aprendizaje para poder generar actos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, muchas gracias a todas y todos ustedes por escucharme. Como les mencionaba anteriormente, a lo largo de la vida debemos de tener la capacidad de seguir aprendiendo y pues y divulgando eso que hemos venido también aprendiendo. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirles en el día de hoy.
Muchas gracias también a las personas que me han permitido tener estas experiencias en relación con las tecnologías para la educación, a Joseph Duar, también a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, que me ha permitido también hacer estas reflexiones profundas, y pues también a EduMakers, que es la empresa de la cual también he depositado eso que soy, ¿cierto? Que he hecho posible que esas curiosidades, locuras, pues puedan estar traducidas allí. Y bueno, muchas gracias a todas y todos. Ok, muchas gracias a ti, Cristian, por ese conocimiento que nos has brindado el día de hoy. Creo que ha sido demasiado claro, digamos, en todo lo que nos has expuesto. Eh, Hasta ahora los participantes no han hecho ninguna pregunta. Los invito de pronto a que si tienen alguna, lo puedan formular en este momento mediante el chat o el botón preguntas y respuestas. Pero en términos bastante generales, bueno, ahí te están dando las gracias las personas, los asistentes. Ha sido una excelente charla, muy clara. Realmente ha sido muy importante todo ese conocimiento que que nos has dado el día de hoy. Creo que en términos generales, sí, aquí alguien nos comenta algo, nos dice, cordial saludo, soy egresado de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y actualmente estudiante de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Es muy interesante la reflexión en torno a los EVA. Muchas gracias por la presentación. En particular, llama la atención de qué manera se están dando pasos en el perfeccionamiento de estas comprensiones por parte de los docentes de la Universidad de Antioquia y de otras instituciones educativas de educación superior. En el primer caso, UDEA, he escuchado directamente de muchos docentes y compañeros lo que actualmente sucede tanto en UDEA Arroba y como en cursos de la presencialidad que por la pandemia están siendo mediados por la virtualidad en este momento, y es la categoría didáctica de evaluación. Al parecer, la evaluación sigue siendo tradicional en muchos casos, es decir, parcial más un par de trabajos de seguimiento para ciertos casos. Ok. Sí, sigue la persona. A partir de la reflexión 3 de la presentación de hoy, ¿cómo hacer para que los docentes trasciendan el ser proveedores de información a diseñadores de experiencias, no solo en el desarrollo de contenidos dentro del EVA, sino que esto verdaderamente sea llevado a la categoría evaluación a partir de las capacidades humanas y desarrollo de competencias? Perfecto, empecemos con esa primera pregunta, porque sé que hay otra ahí siguiente. Y está muy interesante esa reflexión que hace William. Muchas gracias. Y digamos que eso es un reto importante actualmente, de hecho, en los entornos virtuales de aprendizaje y también en lo presencial. Y como les decía ahorita, digamos que cuando se adopta los entornos virtuales de aprendizaje a través de las tecnologías como son los LMS, creo que el aspecto fundamental para empezar a estructurar estos entornos virtuales de aprendizaje es partir de la evaluación. Dime cómo evalúas y diré cómo enseñas, ¿cierto? Que es algo que usualmente escucha uno por allí, y es porque digamos que tenemos que determinar que la evaluación no debe de ser un asunto de un resultado al final de un proceso, sino que debe ser una evaluación formativa. Y esa evaluación formativa debe situarnos en que nosotros, como tú lo mencionabas, debemos dejar el lugar de que somos los que proveemos información, ya incluso los que pueden proveer información. ¿No? Hay veces uno puede dejar un video y dio la información, y no tiene que ser uno el que haga el monólogo delante del estudiante, o puede ser un texto el que genere información. El convertirnos en diseñadores de experiencia de aprendizaje es entender de que esa información existe. Es de hecho, nosotros hemos pasado de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, y cuando pasamos a una sociedad del conocimiento es porque reconocemos que existe mucha información, pero el ser diseñadores de experiencias de aprendizaje es nosotros, desde nuestra experiencia y también desde la experiencia disciplinar, es cómo diseñar acciones para que
haya una evolución, por decirlo así, o un desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal de los sujetos en relación con esa información, que les permitan aprender cosas con sentido para resolver problemas en contexto. Ejemplo, yo como profesor puedo ser diseñador de una experiencia a partir de aprendizaje basados en retos. Entonces yo soy un profesor de ingeniería y hoy pues voy a enseñar mecánica. Entonces de cómo hacer diseño de carros, ¿cierto? Entonces mi reto puede ser fundamental de cómo orientar a los alumnos a cómo diseñar un carro eléctrico que permita reducir la contaminación de las ciudades. Ese es el reto. Y digamos que si yo dispongo ese reto hacia mis alumnos, ellos van a disponer un montón de información que tanto yo tengo, pero que también la biblioteca digital tiene, que la web tiene. Entonces es orientar a los alumnos que esta es mi pregunta orientadora. Diseñé esta experiencia a partir de un reto. Pero entonces ellos lo que tienen que hacer es empezar a buscar soluciones de cómo hacer un prototipo de un carro eléctrico en relación con, con unas condiciones de reducir la contaminación, de que sea eléctrico. Esto funda otras maneras de enseñar y aprender. Entonces, nosotros, yo creo que para poder hacer esa transición es primero reconocer de que debemos de ser sujetos proveedores de información, a ser diseñadores de experiencias, y es cuando reconocemos que existe tanta información, pero mi intención es o la apropiación de esa información o la generación de conocimiento para tener aprendizajes que tengan sentido y que sean significativos para el desarrollo del sujeto como persona, pero también del sujeto como miembro de un territorio que permita que esa educación tenga un sentido para el desarrollo del territorio, que sea pertinente para el territorio. Y de hecho es que, digamos que no es pues pensar en que entonces todos nos vamos a volcar entonces a estudiar cosas que generen desarrollo. Es pensar que el desarrollo es un bienestar en territorio y hay muchas perspectivas de desarrollo, pero no es el crecimiento económico como anteriormente lo pensábamos, sino desde otras perspectivas, ¿cierto? Donde el sujeto es el centro de toda esta transformación y que este sujeto se sienta feliz y que tenga la capacidad de elegir a partir de esas condiciones económicas, políticas, sociales, para poder estar en un contexto. Entonces, esa sería como mi posición en relación de cómo pasar de ser proveedores de información a diseñadores de experiencias de aprendizaje, y donde la evaluación es fundamental, pensarse. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Y que sea una evaluación formativa, no de resultados, como en ocasiones se había hecho, ¿cierto? O como se sigue haciendo. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿cómo cerrar la brecha que existe entre el diseño instruccional de cursos virtuales y la operacionalización del mismo por parte del docente desde sus actuaciones, en especial la evaluación de saberes, actuaciones y contenidos? ¿Cómo cerrar las brechas que existen? Listo, digamos que lo que yo logro entender es, digamos que ustedes saben que el diseño de aprendizaje genera una estructura de una experiencia de aprendizaje de un curso académico en un entorno, ¿cierto? Genera una base. Lo que pasa es que también hay que entender desde las unidades e-learning es que esta pieza no puede ser absoluta, sino que también debe ser flexible en su diseño, donde en cualquier momento pueda existir una modificación de su estructura acorde a la historia y necesidad de cada sujeto que aprenden. Recuerden lo que estaba diciendo ahorita, el aprendizaje adaptativo. ¿Cierto? Eso es un reto también que tenemos desde el diseño de aprendizaje y desde las unidades e-learning, puesto que también es entender que todas las personas tienen estilos de aprendizaje diferente y que esos estilos diferentes de aprendizaje optan para que él haga también su propia ruta de enseñanza y puedan conseguir un propósito académico. Hay algo ahí como que cuando entiendo como la operacionalización de esto es como en el momento en que yo hago docencia. A mí me entregan un curso virtual y
y yo hago la operación de ello. Entonces yo creo que allí también la invitación es que sea muy flexible esa operación, no que todas las piezas estén absolutamente acabadas, sino que también el profesor que haga docencia, de acuerdo a ese diagnóstico que tenga de los sujetos o los aprendices que están allí, pues también pueda generar el desarrollo de actividades muy adaptativas a esas historias o territorios donde se encuentren. Espero como responder un poco la pregunta del profesor, porque sí estuve como ahí un poco confuso con ella. Ok. Muchas gracias, Cristian, por esta exposición que nos ha realizado. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy con este encuentro. Les damos las gracias por estar presentes y los invitamos a estar justamente atentos a las próximas charlas que vamos a tener. Con Cristian vamos a tener otra el próximo viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana también. Entonces, de pronto, para que estén pendientes de los canales que tiene, de los cuales disponible arroba, para que ustedes puedan justamente sumarse a estos nuevos encuentros. Ya con esto, entonces, nosotros daríamos por terminado el encuentro del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego y muchas gracias. Nos vemos. Sí.